La recordamos como la prostituta perdonada por Jesús. Fue la pecadora que le limpió los pies con sus lágrimas y se los secó con sus cabellos. Se llamaba María Magdalena. La historia de María Magdalena está íntimamente ligada a la de Jesús. Tiene un papel protagonista en una de las escenas más poderosas e importantes de los Evangelios. Cuando los romanos crucifican a Jesús, María Magdalena está ahí, a los pies de la cruz, apoyándole en sus últimos y espantosos momentos y llorando su muerte. María Magdalena participó en el inicio de un movimiento que iba a transformar Occidente. María no solo está presente en la crucifixión, también descubre la tumba vacía y presencia la resurrección. Su principal vínculo con Jesús es el de la mujer que le lava y unge los pies. Pero la conocemos más como prostituta. Toda la historia de María como prostituta que sucumbe al pecado y recibe el perdón es una imagen muy poderosa de la redención, una muestra de que no importa lo bajo que uno pueda caer, la redención siempre es posible. Sabemos muy poco de María Magdalena. Aparece en los 4 evangelios, pero la Biblia no da detalles personales sobre su edad, su estatus o su familia. Su nombre, María Magdalena, nos da la primera pista sobre su verdadera identidad. Este sugiere que nació en una ciudad llamada Magdala. De hecho, aún existe un lugar llamado Magdala, a 200 kilómetros al norte de Jerusalén, en las costas del mar de Galilea. ¿Existe alguna prueba histórica que demuestre que María fue prostituta? El primer lugar donde buscamos, en la Biblia, sorprendentemente nunca menciona que lo fuera. Por lo tanto, dicha idea tuvo que surgir de otro lado, probablemente de alguna referencia hecha en un texto judío sobre la ciudad de Magdala. El texto judío sobre Magdala se llama Lamentaciones y dice que Dios juzga y destruye Magdala porque es un lugar de fornicación. Esto podría explicar la mala reputación de María. Es posible que la descripción de Magdala como un lugar de fornicación originara la idea surgida en el cristianismo occidental de que María fue prostituta. Una serie de presiones sociales podrían haber causado el declive moral de María. Sabemos que existían burdeles por todo el Mediterráneo, y Galilea probablemente no era ninguna excepción. Formaba parte del Imperio Romano, quien cargaba muchos impuestos sobre las familias, y las mujeres solían pagar el precio más alto. La conquista romana y el gobierno del Imperio Romano habrían tenido un impacto bastante importante en Galilea. Económicamente habría supuesto la implantación de más y mayores impuestos sobre la población, lo que habría generado una mayor presión sobre las familias. Es fácil imaginar las consecuencias de dicho endeudamiento a medida que las familias se habrían empezado a desintegrar. Podemos incluso imaginar que las familias mandaban a las niñas como esclavas para pagar sus deudas. Cuando las presiones fiscales eran tan duras que las familias no podían seguir pagando sus deudas, a menudo entregaban a sus hijos como esclavos. Tal vez ese fuera el destino de María Magdalena. Y una vez bajo el poder de un acreedor, de alguien que tenía el control de su vida y de su cuerpo, pensemos cuáles eran las posibilidades que tenía una mujer en la situación de María. Con un trasfondo tan duro, nos resulta difícil imaginar que María podría haber sido prostituta. Pero el indicio es puramente circunstancial. Su nombre, de Magdala, podría referirse a otra cosa completamente distinta. Simplemente que no estaba casada. Una mujer casada llevaría el apellido de su marido, pero María no lo tenía, lo que indica que era soltera.
No hay nada en el limitado material que tenemos acerca de María en los Evangelios que sugiera que estuviera casada. No se la describe como viuda, ni tampoco se menciona que tenga hijos. Hace 2000 años se sospechaba de las mujeres solteras. Tal vez esto aislara a María, aunque no explicaría del todo su mala imagen. ¿Podría haber algo más en la vida de María que la convirtiera en una proscrita? El Evangelio de Lucas nos dice que Jesús sacó a 7 demonios de María, lo que significa que estaba poseída por espíritus malignos. La historia comienza cuando Jesús predica y cura a las gentes de Galilea. En aquel entonces, el hecho de estar poseído se achacaba a un acto voluntario. Por eso María no despertaba demasiada simpatía con su problema. La gente creía que los demonios poseían a las personas que hacían cosas malas y que merecían ser poseídas, mientras que las personas buenas y virtuosas estaban a salvo de posesiones demoníacas. El hecho de que estuviera poseída por 7 demonios podría explicar que no resultara una candidata a esposa probable ni atractiva para nadie. Según el Evangelio de Lucas, el exorcismo de María fue el catalizador que la llevó a unirse al movimiento de Jesús. Como mujer soltera, María no tenía nada que perder dejando su hogar, y tal vez el mensaje de Jesús era justo lo que había estado buscando. En realidad, el mensaje que se dice que predicaba Jesús es un mensaje particularmente atractivo para las personas marginadas de la sociedad. Me refiero a dichos de Jesús, como por ejemplo, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Y las personas que no tienen vínculos estrechos con la familia pueden sentirse atraídos por un movimiento que valora otros aspectos, además de las ataduras familiares. Las pruebas hasta el momento nos dan una imagen de María Magdalena que no se ajusta a la imagen de prostituta. Lo único que podemos aventurar es que fue una mujer marginada, probablemente soltera, poseída y sanada por Jesús, y finalmente seguidora de éste. La Biblia afirma que María Magdalena estuvo presente en los 2 momentos más importantes de la vida de Jesús. El Nuevo Testamento dedica muchas páginas a la historia sobre el arresto de Jesús, su juicio, la crucifixión y la resurrección. Un grupo de mujeres, incluyendo a María, estuvo presente en la crucifixión. En la crucifixión aparecen María Magdalena y otras mujeres. Los discípulos han huido empujados por el miedo. Las mujeres se han quedado con Jesús, están ahí como testigos de la crucifixión. En algunos evangelios le observan horrorizadas desde la distancia. En otros, lloran a los pies de la cruz. No sabemos si los romanos habrían permitido a los seguidores acudir a las ejecuciones. Pero si las mujeres estuvieron ahí, debió ser una auténtica agonía soportar esta escena. El sufrimiento de Jesús se prolongó, y finalmente el hombre cuyas enseñanzas habían transformado la vida de María, murió. Y tal vez muriera también su movimiento. Sin un líder, los seguidores podrían fácilmente haber caído en el desorden y el colapso total. Pero los acontecimientos posteriores nos demostraron que este no fue el caso. Y entonces, según la Biblia,
fue cuando María adoptó un papel protagonista. Después de su muerte, el cuerpo de Jesús fue enterrado en una tumba cavada en las rocas. Se nos ha contado que María Magdalena fue una de las mujeres que veló la tumba de Jesús. Nos resulta difícil imaginar la aflicción que debió sentir al ungir el cuerpo de su Mesías. En aquellos tiempos era tradición que las mujeres judías prepararan los cuerpos para su entierro. Los cadáveres se consideraban sucios y por eso era siempre tarea de la mujer el prepararlos. María está sumida en una profunda tristeza. Ha presenciado la horrible ejecución de Jesús, tal vez arriesgando su propia vida. Pero cuando, según la Biblia, acude a la tumba, el cuerpo de Jesús ya no está allí. El mayor relato sobre el rol de María tras descubrir la tumba vacía lo encontramos en el Evangelio de Juan. María queda en estado de shock y corre al lugar donde se encuentran reunidos los discípulos para contarles lo sucedido. Cuando lo cuenta a los discípulos, estos no la creen, lo que en mi opinión refleja perfectamente su actitud en relación al testimonio de una mujer. Pensaron que simplemente estaba histérica o algo parecido y que no era necesario creer lo que decía. Es bastante comprensible que los discípulos se negaran a creer a María. Era una mujer, y yo añadiría, una mujer que hasta hacía muy poco se había considerado loca de atar. Como no cree en lo que dice, Pedro y otro discípulo cuyo nombre no se menciona vuelven con ella a la tumba para comprobar los hechos personalmente. Al ver el lienzo con el que habían enterrado a Jesús abandonado en la tumba, Pedro reacciona con rabia y consternación. Pero el otro discípulo comprende lo sucedido y concluye que Jesús tiene que haber resurgido de entre los muertos. Los dos salen al exterior sin mirar de nuevo a María. Entonces sucede algo más extraordinario todavía. Es el mayor momento de María Magdalena. María se encuentra sola cuando alguien le pregunta por qué llora. Ella cree que es el jardinero y responde: se han llevado el cuerpo de mi señor y no sé dónde está. La figura pronuncia su nombre y entonces ella ve a Jesús. María queda impresionada y dice: Maestro, y se avanza para alcanzarle. Pero él la detiene y le dice: no me toques. Su misión ahora es ir al encuentro de los demás y decirles que Jesús ha resurgido de entre los muertos. Es un momento asombroso. Jesús está de pie ante ella y aún así está más allá de su alcance. La experiencia de María hizo que el cristianismo tomara un nuevo rumbo. La resurrección de Jesús fue el momento crucial del cristianismo. Fue el momento en el que pasó de ser un movimiento pequeño a convertirse en una religión completamente nueva.